Hola a todos, soy Analí Lagunas Díaz, soy escritora y gestora cultural y me siento muy contenta de estar con ustedes en el Museo de la Bandera, aunque sea de esta manera virtual, porque bueno, las condiciones de salud no me permiten acompañarlos físicamente, pero me siento muy contenta de estar con ustedes así, a través de una pantalla, y también me siento muy contenta y muy honrada por la invitación que me hizo Asael Camiña para acompañarlo en esta presentación de su libro No solo las flacas escriben poesía. A mí, cuando me escribió para contarme sobre este libro, sobre este proyecto en el que en el que él estuvo trabajando, me sentí muy contenta porque tengo la fortuna de conocerlo desde hace creo que 15 años más o menos, cuando yo trabajaba en una conocida librería del centro de la ciudad de Tasco, que es de donde yo soy originaria. Y bueno, Asael era un cliente frecuente de la librería y a mí me gustaban mucho sus visitas porque es un hombre muy carismático, muy alegre. Entonces sus visitas siempre había como... Además es un gran lector, entonces verlo cruzar el umbral de la librería siempre era como una noticia muy linda porque sabíamos que iba a comprar muchos libros, pero también sabíamos que íbamos a tener una plática muy amena con él. Y eso es algo que yo valoro muchísimo de él, porque no solamente es un gran lector, un maestro muy bueno, muy comprometido, sino que también es una persona que sabe escuchar y que sabe ser amiga. Y a mí las pláticas con él los sábados en la librería me hacían el resto de la semana y eso es algo que valoro muchísimo, que atesoro mucho de Asael, porque es un hombre que además de todo no se rinde, tiene una personalidad increíble, una personalidad chispeante, tiene una sonrisa afable que siempre nos invita como a continuar con los sueños, ¿no? Creo que alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar sobre los Juegos Florales de la Feria de la Plata, sobre la escritura, y él era de las personas que siempre me decía, escribe, hay que hacer el intento, no perdemos nada con participar y con escribir. Y estar aquí con ustedes, con él, en esta tarde tan bonita y calurosa de Iguala, me hace muy feliz porque estamos presentando un libro, un sueño que se materializa. Y bueno, en este libro de No solo las flacas escriben poesía, hay un deseo genuino por acercar a los niños a la literatura, a las infancias, a las letras, y eso a mí me parece increíble. El trabajo que he realizado como gestora cultural tiene un poquito de relación con la promoción de la lectura en la primera infancia, y a mí me ha quedado muy claro que las infancias a veces son públicos olvidados por los escritores, por las editoriales grandes, y es muy importante que volteemos hacia ellos, hacia ese público que está ahí, porque muchas veces como sociedad no nos damos el tiempo de revisar los contenidos que se están produciendo para niños, para las infancias. Y creo que el libro de Asael aporta muchísimo al ámbito de la literatura infantil, de la literatura para las infancias, porque a lo largo del libro él se encarga a través de la poesía de ir destruyendo algunos de esos mitos con los que desde pequeños crecemos. O sea, las generaciones, no sé, hasta hace unos 10 años crecíamos con ciertas ideas, con ciertos prejuicios sobre qué hacer, qué no hacer, cómo vestirse. Y a lo largo de este libro de poesía, la voz poética, la voz de la niña, nos lleva a través de pasajes muy luminosos sobre lo que ella considera que sí debe ser o no debe ser, ¿no? Y todas estas preguntas que surgen a través de la lectura a mí me llevan a reflexionar muchísimo sobre qué es lo que estamos enseñándoles a los niños, qué es lo que ellos están viendo, porque muchas veces ni siquiera es como que se los enseñamos directamente, ¿no? A veces el ambiente en el que están creciendo las infancias es un ambiente hostil, pues siempre bombardeados por mercadotecnia, por productos que nos hacen construirnos una imagen propia, ¿no? Y cómo es que deberíamos ser y cómo espera la sociedad que seamos como niñas, como niños. Y creo que este libro
habla muchísimo o pone mucho en tensión estos discursos hegemónicos sobre cómo debe ser el cuerpo de una niña, cómo debe vestirse una niña, qué es lo que sí debe hacer un niño. Hay un poema que me gusta muchísimo donde la niña habla de la colección de muñecas que tiene su tío. Y entonces, aunque de pasada en una primera lectura, como lectores iniciales acercándonos al texto, no pueda como darnos una pista o no le podamos ver como un trasfondo ideológico más pensado, creo que en una segunda lectura podemos darnos cuenta que es toda una declaración de principios. El libro, a lo largo de los poemas que lo integran, se encarga de ir destruyendo poco a poquito esas ideas obsoletas, rancias, apolilladas, sobre qué debe coleccionar una persona, cómo debe vestirse, y eso me gusta muchísimo. Hay un poema, bueno, son varios poemas los que me gustan muchísimo, los que me parece que ilustran pasajes muy luminosos sobre la sabiduría de la inocencia, o sea, esta sabiduría que viene con la posibilidad de enfrentarse por primera vez al mundo, o sea, estos pequeños visos de genialidad que tiene el libro, que me gusta muchísimo. En el poema, por ejemplo, de Leche con pastel, esta propuesta de reescribir los cuentos infantiles a mí me parece maravillosa, sobre todo porque como niña crecí entendiendo que teníamos que ser rescatadas y crecí pensando que había que vivir en una torre y que no podías hacer nada por salir de ahí porque tenía que venir alguien a rescatarte. Y lo que propone Leche con pastel me parece increíble, me parece una sacudida para las infancias, ¿no? A ver, ya no hay que seguir reproduciendo esa idea, ese discurso obsoleto sobre niñas indefensas que tienen que ser rescatadas, ¿no? Y esa posibilidad de empoderar a la infancia a través de nuevas versiones de los cuentos me parece maravillosa. Hay un verso en el poemario que me gusta muchísimo también, que dice así: dicen que las lágrimas son el refugio de las feas. Y a mí personalmente me hizo mucho eco, porque creo que en este verso, y además es algo que me gusta muchísimo que tiene Asael en su trabajo literario, es que oculto bajo el telón de la simpleza, de lo bonito que es lo sencillo, él habla mucho sobre la dimensión del dolor que nos hermana con otras personas, porque justo en ese poema dice que igual cuando lloran, las bonitas y las feas se ven iguales. Y eso a mí me gusta muchísimo, porque ayuda a los niños a entender que somos iguales, ¿no? Al final hay como por dentro somos iguales. Puede ser que por fuera tengamos aspectos distintos, pero hay sentimientos universales que nos hermanan. Y yo creo que uno de los deberes primordiales de la literatura infantil debe ser el poder dotar a los niños de herramientas que les permitan empatizar con el entorno y entender de dónde vienen, entender las manifestaciones culturales y artísticas a las que pertenecen como parte de una comunidad. Y el poemario, este libro, da esas herramientas, ¿no? Y eso es a mí lo que me gusta muchísimo, que Asael, desde su trabajo literario, además un trabajo de años que él viene realizando, es un escritor con una trayectoria bastante amplia, con premios en su currículum, en su semblanza, y es algo que él está haciendo que a mí me parece maravilloso, ¿no? En el poema de Viento, por ejemplo, es algo que les decía, nos pone de frente al descubrir el mundo por primera vez, a esta voz narrativa donde la niña está descubriéndolo todo. Y ese poema de Viento es, bueno, muy luminoso. Yo creo que de los pasajes más luminosos que tiene el libro, que estoy segura que van a disfrutar muchísimo, porque a veces, y lo digo también porque a veces como escritora de un género como el fantástico y el género de terror, se menosprecia un poco lo que se escribe, ¿no? Y pasa también con la literatura infantil. Se tiende mucho a subestimar a las infancias. Y
Por eso no es sorprendente que haya productos culturales, que haya productos artísticos que toman a los niños como público de segunda y no se dedican realmente a entender qué es lo que quieren los niños, qué es lo que les interesa y cómo a partir de esos intereses se pueden construir, se pueden trabajar productos adecuados para su edad, pero que tengan un mensaje simbólico, un mensaje valioso para ellos, ¿no? O sea, no es nada más escribir para niños y escribir pasa mucho, lo he visto mucho también como mamá. Hay muchos libros que bajo esta etiqueta de literatura infantil hablan de cualquier tipo de temas que no aportan muchísimo a la posibilidad de los niños para adquirir herramientas que les permiten entender el mundo, ¿no? Entonces hay ciertos libros, hay ciertos temas que pues bien podrían llegar a la adolescencia sin tener que leer un libro sobre, no sé, sobre caca, ¿no? Cosas así, que vi un libro hace poco que era para niños y tal cual una serie de historias que ni siquiera tenían como ya en el sentido estricto sobre las condiciones que debe cumplir un producto artístico para considerarse eso, arte, sin ponerse así muy, muy, muy estrictos con eso, pues ni siquiera cumplía con las funciones estéticas, bueno, con las características estéticas mínimas, ¿no? Para empezar el diálogo o para poner en tensión si ese producto era arte o no era arte o qué era. Y bueno, afortunadamente con el libro de Asael no sucede eso. A mí me gusta muchísimo porque son temas que bien son muy ligeros, son pequeñas anécdotas, pequeños pasajes en la vida de una niña que vienen cargados de simbolismo y de significado. Y a mí eso me parece muy, muy, muy maravilloso. Sin duda es un trabajo que nos da cuenta de la cantidad de sucesos, de la cantidad de preparación que tuvo Asael para prepararlo, ¿no? Para escribirlo. Y bueno, también tengo por aquí algunos apuntes. Me parece que el título del libro es una declaración de principios, ya lo había dicho al principio de este video. Y por eso me parece que es importante, lo que ya les había mencionado, revisar y entender los productos culturales y artísticos que las infancias consumen. Y lo digo en plural, esto de revisar, porque la crianza debería entenderse más como un trabajo colectivo, como un trabajo de tribu. Y creo que con este libro, Asael nos ofrece un aliciente para las infancias disidentes, para las niñas y los niños que no encajan por completo en esas ideas que nos han hecho, que nos han vendido como lo que es una niña, lo que es un niño y lo que no. Y a mí esta posibilidad de leer no solo Las flacas escriben poesía me reconcilia muchísimo con esa niña torpe, tartamuda y gordita que fui cuando pequeña, porque es un libro que me hizo sentir acompañada. Ahora en la adultez, ya enfrentándome al mundo, a todos los cánones sobre lo bello, lo hermoso, lo que debe ser, lo que no, incluso ahora en la adultez, es un libro que me hizo sentir muy acompañada y que fue como un abrazo para esa niña que pues fue diferente. Y yo creo que todos por favor lean el libro, compren el libro y disfrútenlo y permitan que ese libro llegue a los niños, a las niñas de sus casas como una posibilidad, como un abrazo también, como para decirles a los niños, hey, no estás solo, con todas tus cualidades, con todas esas cosas que te hacen distinto de los demás, e igual eres valioso, igual eres un chico o una chica con muchas cosas positivas que aportar a tu entorno. Y este libro es una muy buena prueba de eso, ¿no? De lo bonito que es celebrar nuestra diferencia. Me gustaría cerrar mi comentario de esta tarde compartiéndoles una cita de un autor que me gusta mucho, que cuando fui niña de verdad fue un abrazo convertido libro. Y bueno, este autor se llama Roald Dahl. Seguro lo ubican por alguna de las adaptaciones cinematográficas que han hecho de sus novelas, porque fue un autor muy prolífico. Yo creo que quizá de los pocos que vio
cómo el éxito alcanzaba su escritura. Y bueno, es la cita de uno de sus novelas que a mí me encantan, me gustaban mucho, me sigue gustando mucho. Es de la novela de Matilda. Extraje esta cita que me parece amolda perfecto con lo que el libro de no solo las flacas escriben poesía de Asael nos quiere retratar. La poderosa mente de Matilda continuó creciendo, nutrida por las ideas de todos los autores que habían lanzado sus libros al mundo como barcos a la mar. Aquellos libros dieron a Matilda un mensaje esperanzador y reconfortante. No estaba sola. Así que los invito a comprar el libro de Asael, a leerlo y compartirlo con su niño interior y con todas las infancias que tienen cerca, porque el cariño también se puede expresar con libros. Y vaya que nuestras infancias en estos tiempos tan complicados necesitan cariño y un espacio seguro para vivir en alegría y en calma. Muchas gracias de nuevo por esta invitación, Asael. Me siento muy contenta, muy honrada. Espero que estas pequeñas percepciones que pude compartir con ustedes sobre tu libro te lleguen como en un buen barco, en el barco del cariño y la esperanza que me da saberte publicando y escribiendo. Y por favor no dejes de hacerlo. De verdad eres una persona que admiro y que quiero muchísimo. Así que muchas gracias, saludos a todos, que tengan una bonita tarde.